Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a continuar con nuestro estudio, hermanos, de esta preciosa carta. Ya llevamos unos domingos enseñando acerca del fruto del Espíritu y quiero que nuevamente hagamos lectura precisamente de ese par de versículos, versículo 22 y 23 del capítulo 5. Capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que nos regalas de seguir adentrándonos en la obra de tu Santo Espíritu en medio de cada uno de nosotros, de tu iglesia, cada uno de aquellos que ha sido salvo por la sangre de Jesucristo. Por eso te rogamos en el día de hoy, Padre, que nos ayudes a poder comprender, a tener un mayor entendimiento de los aspectos que hemos de tratar en esta mañana del fruto del Espíritu y que podamos nosotros no ser estorbo, amado Señor, al gobierno del Espíritu Santo, para que este fruto, Señor, pueda producir de una manera amplia, generosa en medio de nosotros. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, ¿podemos tomar asiento? Hemos comenzado ya hemos tratado más bien con los dos primeros aspectos del fruto, que es el amor y el gozo. Hoy vamos a continuar con ese tercer aspecto del fruto, que es la paz. Ya habíamos hablado en el momento que estuvimos estudiando acerca del amor, que el amor era prácticamente como la base donde se sustentan el resto de los aspectos del fruto del Espíritu. Y naturalmente también debemos entender que cuando hablamos de paz, va a ir muy ligado no solamente al amor, sino también al gozo. No hay paz sin gozo, no hay paz sin amor, no hay paz sin Dios, no hay paz sin el Espíritu Santo morando en medio de una persona. Y piensa en esto, piensa en nuestra situación como sociedad, piensa en nuestro país. Ciertamente nosotros vivimos en un país caótico, ¿verdad? Un país como el nuestro que está bañado por la violencia en todo aspecto, en toda área, incluyendo, hermanos, hasta la misma base de la sociedad de nuestro país, que es la familia, está sufriendo esa rotura causada precisamente por peleas, por contiendas que son derivadas del inconformismo. Desde la base misma, desde la familia, hay inconformidades y estas inconformidades llevan a peleas, llevan a roces en medio de los integrantes de una familia, y eso mismo es lo que se expresa en nuestra nación. La envidia, el egoísmo, todos estos elementos hacen que nuestro país, que nuestra sociedad esté sumida en un conflicto. Todo el mundo vive peleando, todo el mundo anda de mal humor, de mal ánimo, vive refunfuñando del uno, del otro. ¿Qué está pasando, hermanos? Este panorama ha llevado precisamente que nuestros gobiernos, ¿sí?, tengan como reto, ¿sí?, buscar la paz, trabajar en la consecución de la paz. Pero claro está, hermanos, que las soluciones son sumamente superfluas. ¿Por qué lo digo? Porque para nuestros gobiernos, ellos suponen que el hecho de desarmar o de quitar los fusiles, quitar todo ese armamento a un grupo bélico, ya con ellos se resuelve el problema. No hay armas, no hay guerra. Hermanos, no es extraño que para nosotros la solución a los problemas
Para nosotros no, para los hombres. No es extraño que para los hombres resolver los problemas se trate de un hecho de cambiar los hábitos, ¿sí? Que hoy usted es, mañana deje de ser y verá que las cosas van a mejorar. Y esto, hermanos, es pretender cortar las ramas secas de un árbol cuando el mismo árbol está podrido hasta la raíz. Es embellecer algo que está dañado de por sí. ¿Cómo se puede hacer frente, hermanos, a un estado de guerra y de constantes conflictos? ¿Cómo podemos enfrentar ello? ¿Puede, hermanos, una negociación con un grupo criminal que si se les dice que si dejan sus armas, sus crímenes no serán castigados, y a eso llamarle paz? ¿Podemos vender la paz? ¿Sí? ¿Usted me da verdad y yo le doy injusticia? Allí no, hermanos, allí no, a eso no le podemos llamar una verdadera paz. Y así mismo, usted lo puede ver en la calle. Un rayón, usted va en su carro, se estrella, un golpe leve, ¿Usted cree que un estrechón de manos puede curar ese odio que hay en medio de un corazón airado? No, no. Todas las propuestas, hermanos, que la humanidad pueda dar para resolver el tema de la paz, siempre van a ser casos perdidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo, las grandes potencias habían creado ciertas organizaciones. La Liga de las Naciones fue una de ellas. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de mantener la paz. ¿Y qué pasó? Se vino la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo la humanidad? Dijo, bueno, cambiemos. Prácticamente lo que hicieron fue cambiar de título. Ya no fue la Liga de las Naciones, sino que ahora instituyeron lo que se conoce hoy como la ONU, ¿cierto? La ONU. La ONU fue constituida precisamente en ese año 1945, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, con ese propósito de mantener la paz y la seguridad internacional. Pero todas estas propuestas de la humanidad han sido causas fallidas. Y testigo de esto, hermanos, es simplemente ver todas las guerras y todos los conflictos armados que tienen un amplísimo registro en los libros, en los periódicos, en un televisor, usted lo prende, ve noticias, guerras aquí, guerras allá, conflictos. Hombres que se levantan en ira, en furia, en violencia, unos contra otros, etcétera. ¿Qué está sucediendo? Bueno, hermanos, sencillamente la humanidad está volcando sus esfuerzos en conseguir la paz basada ¿en qué? En instituciones y en política. Eso es, en instituciones y en política. Y tanto la una como la otra se sustentan en su propio juicio. Qué curioso, ¿no? Estamos a puertas de votaciones para elegir a un presidente para que nos ayude con tanta violencia que hay en las calles. Pero entre los votantes se acusan el uno al otro, se amedrentan con violencia. Con violencia están exigiendo paz. Qué absurdo, ¿no? Esta es el juicio del hombre, la iniciativa natural del hombre caído, que ciertamente tiene un corazón que es perverso y que es engañoso. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este tema de la paz? Bueno, claro, ciertamente lo estamos abordando como un aspecto del fruto del Espíritu, la paz. Es decir, el fruto, el Espíritu es quien produce paz en medio de un creyente, es el Espíritu. Pero previo a ello, hermanos, para poder conciliar las palabras del apóstol Pablo aquí en Gálatas, yo quiero traer un testigo desde otro ángulo de la Biblia, y es en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículos 20
y 21. Hebreos 13, versículos 20 y 21. En esta carta a los hebreos, el escritor nos hace saber una cosa que debe ser fundamental para todos nosotros, y es hacernos saber que Dios es Dios de paz. Dios es Dios de paz. Entonces, ¿puede la humanidad, pregunto yo, puede la humanidad gozar de la paz si no cree en el Dios de paz? Miren lo que dice Hebreos 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En síntesis, este versículo pudiéramos nosotros decir con veracidad que el Dios de paz, que hizo un pacto con los hombres por medio de Jesucristo, Él va a ser apto a cada creyente para que manifieste paz. Para que manifieste paz. Y traigo precisamente este par de versículos como una manera de aclarar esas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque si la paz, hermanos, es un aspecto del fruto del Espíritu, entonces la paz también es un aspecto que viene de Dios. No busque la paz en otro lado. No busque la paz en un hombre. No busque la paz en una organización. No descanse su confianza en unas elecciones. No descanse su confianza de paz en un presidente que se va a poner de hoy en 8 días sobre esta nación. No ponga su confianza allí. Tal cual como lo dice la carta a los Hebreos, donde Dios es presentado como el Dios de paz, pues debemos concluir que Dios es el autor de la paz. El único autor de la paz. Entonces, hermanos, hablar de paz no puede ser considerado como un bien producido por el hombre. Nunca, nunca. La paz no puede ser considerada como algo que el hombre la ha ingeniado y la ha puesto a disposición de otros. Pero bien, ¿qué es eso de paz? ¿Qué es eso de paz? En tiempos de Jeremías, el profeta dijo que en su tiempo, allí, los hombres decían, paz, paz, ¿sí? Hay paz. Mientras que el profeta, una y otra vez, él estaba llevando el mensaje de Dios diciendo, no hay paz. Hay ira del Señor que viene sobre ustedes si no se arrepienten. Falso lo que ustedes dicen, no hay paz. Pero el gobierno de turno decía, no, mire, estamos bien. Hay paz. Y en menos de nada ya tenían a un gobierno opresor, una nación ajena, los estaba arremetiendo, sacándolos violentamente de su nación. ¿Qué es paz? Hermanos, un diccionario cualquiera nos puede dar varios significados acerca de esta palabra. Por ejemplo, hay uno que dice que dícese de la condición que existe cuando naciones o grupos no están peleando. O también es el estado final de un estado de guerra. Pero hermanos, nosotros debemos ser bíblicos, ¿verdad? Y debemos buscar el significado de la paz en las páginas de la Escritura. Si nosotros miramos en la Biblia, podemos encontrar un mejor significado de lo que es la paz. Y quiero que me ayuden buscando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera a los Corintios, 14, 33. Y ustedes me van a decir qué es paz. Miren lo que dice allí.
Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué es paz? No es confusión, ¿cierto? Aquí lo que tenemos es un contraste, ¿cierto? Un contraste entre la paz y la confusión. Y precisamente podemos llegar a decir que la paz es no confusión. Entonces, si nosotros entendemos qué es confusión, pudiéramos considerar qué es paz. ¿Qué es confusión? Ahí sí ya quedamos confundidos, ¿cierto? Caos, desorden, intranquilidad. Piense usted en el desorden. Su casa tiene un desorden. Usted tiene que salir rápido a una diligencia, lo que sea, y no encontró las llaves. ¿Por el qué? Desorden. ¿Hay paz? ¿No? ¿Por qué? Porque hay esa confusión de querer resolver, de querer solucionar, pero hay confusión porque hay desorden, hay intranquilidad. Esto produce intranquilidad en la persona. Así es que tanto el desorden como la intranquilidad vienen a ser esos elementos completamente opuestos a la paz. Ahora, si Dios es Dios de paz, estos elementos del desorden y la intranquilidad y la confusión están completamente ajenos de la naturaleza de Dios, ¿cierto? Bien dice la Escritura que Dios es un Dios de orden, no de caos, no de caos. En Él no hay confusión. Más bien, ese desorden y esa intranquilidad es muy evidente ¿en dónde? En la naturaleza humana caída, ¿sí? Como seres humanos somos esto, desordenados, intranquilos. Una vida constante de confusión, de caos. Lo que quiero decir, hermanos, con esto es que la paz es un estado de tranquilidad. La paz es un estado de sosiego, donde todos esos elementos circunstantes no actúan como un elemento capaz de quitar esa quietud en medio del ser. Eso es paz. Es esa tranquilidad. Es esa quietud de manera indiferente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Un ejemplo. Piense en Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Cuál es la característica global con la cual se presenta a Job? ¿Qué lo caracteriza? La paciencia, ¿cierto? Pero no voy a hablar de paciencia, voy a hablar de paz, porque son diferentes. Job, al igual que él manifestó paciencia, que es esa capacidad de soportar, también tuvo este estado de tranquilidad y de sosiego. Piense cuando comenzó, como comienza el libro, con esa tragedia, como comienza su tragedia, y toda la tragedia de Job acontece en un día. Es más, pudiera yo decir, en una misma hora. Es más, yo pudiera decir que si acaso pasaron 3 minutos en donde fue asediado por malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. En un mismo día. En un día, fíjense que en la Escritura presenta que en un día en que los hijos de Job estaban celebrando, estaban de fiesta, a Job le llegan noticias de uno de sus criados diciéndole que todos los animales fueron robados y asesinados todos sus trabajadores. Pero mientras este siervo de Job le estaba dando esta noticia, mientras ellos llegaba otro y llegaba con otro mensaje. Otro de sus trabajadores llegó con más malas noticias, esta vez diciéndole que del cielo cayó un fuego que mató a todas las ovejas y a todos los pastores.
No alcanzó a mandarse una mano a la cabeza cuando mandó la otra, cuando llegó un tercer mensajero. Como si fuera poco, llega otro trabajador con la desventura que ladrones se llevaron los camellos y que mataron a los sirvientes. Pero aún faltaba un cuarto mensajero que llegó con la noticia de que un fuerte vendaval tumbó la casa donde estaban sus hijos y allí todos ellos murieron. Todos ellos murieron. Aquí viene la cuestión. ¿Job fue indolente? No me interesa. ¿Job fue indolente? No. ¿Job le dio la espalda al problema como si no pasara nada? Mañana compro más animales, mañana contrato más criados, tendré más hijos. ¿Él le dio la espalda a su problema? No. Dolor hubo en su corazón, ¿cierto? Dolor hubo en su corazón, pero con la gran diferencia que no se trató de un dolor quejumbroso. No se trató de un dolor amargado, más bien se trató de un pesar que lo llevó a entender que él era un simple hombre que dependía completamente de Dios. Hermanos, y esta condición de paz que experimentó Job en ese momento, esa condición hizo obrar a Job de una manera muy particular. Una manera que un hijo de Dios, con el Espíritu Santo en medio de él, le permite disfrutar de la experiencia de la paz y lo lleva a ¿qué? En este caso, que Job se postrara en tierra y adorara a Dios. Y aquí ya empezamos a hacer un paralelo entre lo que es paz y lo que es nuestra vida. Sí, yo tengo paz, pero viene la situación difícil y nos empezamos a arrancar los pelos de la cabeza. ¿Cierto? ¿Qué hizo Job? ¿Le dolió? ¿Sí? ¿Sufrió? Causó dolor en su corazón toda esta desventura que estaba pasando, pero él se postró en tierra y buscó al Dios que lo había creado y que le había dado todo. Claro, Job amaba a su familia, él amaba a sus hijos, él seguramente así fue un buen administrador de todas esas riquezas con la cual él gozaba. Y aún así, Job reconoció que se trataba de bienes que provenían de la misericordia de Dios. Por eso allí, cuando él adora, él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Esto es paz. Eso es paz. Esta escena demuestra que aún en tiempos de gran aflicción, la paz de Dios va a ser suficiente para que una persona guarde su postura, esté tranquilo en su alma. Es como lo dijo el salmista, ¿sí? Que uno lo puede leer en el Salmo 42, versículo 5. El salmista allí dice, se cuestiona a sí mismo y hace esta pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? Es una cuestión, una pregunta muy necesaria en medio de la dificultad. Y yo creo que se trata de una pregunta retórica. ¿Por qué? Porque un creyente debe saber responder esto. ¿Por qué te abates? ¿Por qué me abato? ¿Por qué me preocupo? ¿Por qué viene esta ansiedad? ¿Por qué esta confusión? ¿Por qué? Espera en Dios, contesta el salmista. Espera en Dios, porque aún he ¿de qué? De alabarle, salvación mía y Dios mío. Esto es paz. Poder reconocer que a pesar de las circunstancias hay un Dios que es soberano, un Dios que es salvador, un Dios que merece la adoración, así yo esté bien o esté mal. Pero ¿qué pasa hoy en día?
ay, me siento mal, me fue mal, me enfermé, me morí, me machuqué, se me cayó, lo que sea, no puedo adorar a Dios. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme. No tiene paz en su corazón, porque no entiende, no comprende que esa situación gravosa, Dios es superior a ello. La paz en una persona le va a mantener íntegro, ¿sí? Le va a mantener íntegro ante las situaciones más duras que pueda esa persona vivir. Y así cuando venga la persecución, cuando venga el menosprecio, cuando venga el tiempo de calamidad, el hombre de Dios se postrará ante su Señor y descansará en su santa voluntad. Allí lo tenemos. Ahora bien, uno pudiera pensar que hasta aquí pareciera que la paz se trata de un estado de quietud, que lo es, ¿sí? Un estado de quietud, pero de pronto lo podemos llevar muy al extremo y pretender que la paz se trata de un estado de inoperancia, ¿sí? Esté quieto, va a ganar, ¿sí? El Señor tiene todo bajo control. Pero no es así, hermanos, no es así. No se trata de inoperancia. Y esto lo digo es por el ejemplo que nos da Dios. ¿Por qué? Porque si sabemos que Dios es la fuente de paz y por tanto Dios es inconmovible, Él no cambia, ¿sí? Para Él no se rasgó las vestiduras cuando dijo, ay, Adán pecó, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? No. Inconmovible el Señor. Desde antes de la creación del mundo, Él ya tuvo un plan de redención. Entonces, siendo Dios inconmovible, que ni aun el pecado del hombre lo perturbó, aún así no significa que Dios sea pasivo. ¿Por qué lo digo? Porque Dios tuvo un plan. Dios intervino en la historia del hombre. Dios quiere que ese hombre caído, enemistado con Dios, Dios quiere que él disfrute de la paz que él tiene. Y para eso Dios, ¿qué hace? Actúa. Él no se queda quieto, Él actúa. Ahora, si Dios es la fuente de la paz, de la perfecta paz, esto quiere decir, hermanos, que solamente es Dios quien trae esa reconciliación en medio de los conflictos por medio de su obra, de su actuar generoso. Y el mayor conflicto, hermanos, que puede haber en esta tierra no es la que hay entre naciones. No es una guerra mundial, no es una guerra nuclear, no es una guerra de lo que usted se imagine. El mayor conflicto que hay sobre este mundo, que trae desorden, que trae desesperanza, es aquel en que la humanidad está delante de Dios, porque los hombres son enemigos de Dios. Allí está la mayor guerra, el mayor conflicto, la mayor zozobra en medio de la humanidad, que no sabe ni siquiera para dónde ir. Y en esas circunstancias es que el Dios de paz interviene activamente. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Dice el apóstol, Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, es una afirmación, si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿por qué? Porque el hombre fue muy inteligente y dijo, ay no, yo no voy a seguir peleando con Dios. No,
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, esta es la intervención activa del Dios de paz, que por medio de nuestro Señor Jesucristo concedió a los hombres gozar de una relación correcta con Él. Y además, que los hombres en la salvación, Dios le da a los hombres la capacidad de poder gozar de la paz con otros hombres bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, no solamente les concede paz para con Él, sino que también les capacita para que esa paz sea activa, para que manifiesten paz con sus semejantes. Entonces, hermanos, considerar la paz como una virtud del fruto del Espíritu Santo quiere decir que todo creyente puede disfrutar de la paz con Dios. Todo creyente puede disfrutar de la paz con Dios y de la paz con los hombres. Y adicionalmente, óigame bien a esto, y adicionalmente llega a ser el hombre, el que ha recibido la paz de Dios, adicionalmente esta persona puede llegar a ser un promotor de la paz. Y todo esto se deriva ¿de qué? De la paz de Dios, no de la paz de los hombres. Entonces consideremos la paz con Dios, primeramente. ¿Qué es eso de la paz con Dios? Ya sabiendo, hermanos, que la paz de Dios es esa serenidad que el Espíritu de Dios produce en una persona, pues hermanos, hemos de considerar ahora la paz con Dios. Miren, hermanos, la relación de un ser humano desde el momento de su concepción es la propia de un enemigo, como lo leíamos ya en Romanos. De un enemigo que no encuentra en su hacedor, que no encuentra en Dios motivos para estar tranquilo. No tiene tranquilidad de parte de Dios. Todo le incomoda. Nada le es suficiente. Hoy llovió, hoy hizo sol, el trabajo, esto, todo le incomoda. Y en lugar de considerar las bondades de Dios, que son claramente expuestas en las Escrituras, las ve como un lastre que no produce ningún gozo. De tal manera, hermanos, que todo aquel que no esté del lado de Dios jamás va a experimentar la paz de Dios. Nadie que no sea salvo puede experimentar paz. Siempre está lidiando con una preocupación, siempre está lidiando con una inconformidad, siempre está lidiando con una autoridad. Y esto es porque el hombre es un enemigo de Dios. ¿Y qué se puede esperar de esa relación rota con Dios? ¿Qué se puede esperar si yo soy enemigo de Dios? Si el hombre es enemigo de Dios, ¿qué se puede esperar? Hermanos, dice la Biblia que el impío no encuentra un camino de paz aquí en la tierra. No lo encuentra. Y que está completamente deshecho en sus miserias y angustiado porque todo le sale mal. Porque tiene enemigos a diestra y a siniestra. Por ejemplo, en la profecía de Isaías uno puede leer: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Los malos no tienen paz. No sé, alguna vez les compartí a ustedes, se lo escuché a un predicador diciendo el testimonio de este hombre Al Capone, que era el que traficaba con alcohol en Estados Unidos, un asesino, y el hombre no tenía paz al ver pasar un carro con personas, porque le agobiaba en su alma saber que él había matado a mucha gente
borrando a los que iban en carros y eso. Entonces ver un carro con personas, esto no le traía ningún tipo de tranquilidad para su vida. Era un hombre sumamente asustado, precavido, angustiado por todo lo que tenía a su alrededor. Los malos, dice la Escritura, no tienen paz, no hay paz en ellos. O en el Nuevo Testamento, en Romanos 3:17, el apóstol Pablo dice, y no conocieron camino de paz. Hablando de todos aquellos que tienen esa naturaleza, del hombre caído, no conocieron camino de paz. Porque todo lo que procede de lo malo, de un corazón pecaminoso, lleva a una desidia completa en donde tiene una retribución de angustia. Mire, un ladrón cuando roba, usted no cree que él sale tranquilo de su robo, se bajó del Señor, déjeme aquí, por favor. No, en la otra, porque ya hay un charco. No, él huye. Él lo hace de noche, lo hace, bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Que la maldad tiene un ámbito oscuro, de hacerlo a escondidas, de hacerlo planeado, en donde puedan huir. ¿Por qué? Porque tienen temor de algo, no tienen paz. Piensa que los hombres, al ser enemigos de Dios, no solamente lidian con las consecuencias de su pecado, sino que también lidian con Dios mismo. Son enemigos. Y Dios es un Dios de ira. Esto quiere decir, bueno, y es más, la Escritura dice que son hijos de ira. ¿Por qué? Porque la ira de Dios está constantemente sobre ellos. Es decir, jamás, nunca gozarán de paz si es que Dios no les da de su paz. ¿Por qué? Porque el hombre está incapacitado, hermano, está incapacitado para buscar los tesoros de Dios. Por tanto, no puede buscar por él mismo la paz de Dios, si es que Dios no le concede la paz. Entonces, hermanos, el hombre queda frustrado, el hombre queda necesitado. ¿Necesitado de qué? De ser reconciliado. Esa es la necesidad que todo hombre tiene, de ser reconciliado, para no estar más ante la arremetida de la ira de Dios, que está allí, golpeando duro al impío. Todos los hombres, hermanos, necesitamos urgentemente la paz de Dios, que comienza con la reconciliación. La reconciliación. Imagínese esto. Piense en una pareja de esposos. Pareja de esposos que tienen una pelea, tienen una discusión, y esa buena relación con la que en su momento pudieron disfrutar ya se torna difícil, se torna tirante, a tal punto que se está rompiendo esa relación. ¿Cómo se empieza a evidenciar esta ruptura? La comunicación. Ellos dejan de hablarse. La comunicación ya se considera demasiado incómoda. El hombre y la mujer gradualmente se convierten en extraños. Y tal distanciamiento solo puede ser revertido por la reconciliación. Esta es la maqueta de la relación del hombre caído con Dios. Un hombre que se aleja cada vez más de Dios, no habla con Dios, no habla de Dios, odia a Dios. Y solamente ese estado puede ser revertido por la reconciliación. ¿Qué es eso de reconciliación? En lo que respecta a nuestra relación con Dios, la reconciliación es un cambio precisamente de estado de la relación que tenemos para con Dios. De esa relación entre Dios y el hombre. ¿Basado en qué? Basado en Jesucristo, basado en un cambio posicional que el hombre tiene en Jesucristo. Cuando la obra de redentora es aplicada en una persona, el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo Jesús, donde Dios ya no lo ve a usted como creyente, sino ve a su Hijo Jesucristo, a su justicia, a su carácter.
y somos aceptos delante del Señor. ¿Cómo es que podemos hoy presentarnos delante de Dios para adorarle? Sin ninguna cosa inmunda, sin ninguna cosa de pecado, puede hacerse presente delante de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, podemos participar de la presencia de Dios en el culto de adoración? Porque estamos en Jesucristo. Porque estamos en Jesucristo. Porque por Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. Todo aquel, hermano, que le pertenece a Cristo, está en Cristo. Y por tanto, se trata de una nueva posición. Y ahora gusta de una nueva relación con Dios. Ya no es considerado como un enemigo. Ya Dios no lo considera como un enemigo. Por eso lo leíamos allí en Romanos 5:10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, cuando esto es real en una persona, cuando la salvación ha llegado a la experiencia de su vida, ese individuo puede decir con plena seguridad que goza de la paz de Dios. Dios hizo la paz con ese hombre, ¿sí? Ya no es su enemigo, hizo la paz, lo reconcilió para consigo mismo por medio de Jesucristo. Y esto se evidencia en que Cristo fue el receptor de la ira divina. ¿Por qué? Porque para otorgar paz no puede ser a costa de la justicia. No puede ser. Tiene que haber justicia para un tratado de paz tan excelso como lo fue el tratado que hizo Dios con el hombre. Cristo recibió la ira de Dios, la cual ya no está sobre aquel que ha sido salvo. Ya fue derramada sobre la segunda persona de la Trinidad. ¿Y esto es por qué? Porque el príncipe de paz, Cristo, ahora gobierna el corazón del creyente bajo la experiencia de la reconciliación. Hermanos, si ese estado de guerra entre Dios y los hombres es posible de alcanzar por la gracia de Dios, póngale al lado cualquier conflicto, el que usted quiera. Cualquiera de ellos puede ser resuelto. ¿Sí o no? Entonces los hombres están poniendo su mirada en otra cosa. Quieren paz, pero no quieren al príncipe de paz. Entonces, ¿cuál paz van a recibir? Ninguna. Por eso, hermanos, no es extraño que los que han sido reconciliados con Dios, que experimentan la paz de Dios, la han de experimentar en sus diversas situaciones. Si experimentó la paz en el caso más agudo, que era ser enemigo de Dios, ¿acaso Dios no le va a conciliar tener paz con cualquier circunstancia que usted pueda presentar? Dios lo va a hacer. Y podemos decir, hermanos, que se trata de las aplicaciones de la paz que ahora gozamos. Porque eso es, la paz, al igual que las otras virtudes del Espíritu, tienen que ser aplicadas, tienen que ser manifiestas. Y la primera aplicación que nosotros pudiéramos llegar a consentir de la paz de Dios es precisamente de la paz en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de angustia. Ya lo veíamos precisamente en el caso de Job, ¿cierto? Pero podemos también entenderlo desde la perspectiva del Evangelio. Miren, cuando el Evangelio del reino fue predicado por Cristo mismo aquí en la tierra, ¿cómo era el ambiente en esta tierra? Hermanos, se trataba de una situación completamente hostil. Era de guerra, ¿cierto? Donde los hombres estaban resueltos a hacer del pecado su estilo de vida y que rechazaron el mensaje de Cristo. No me interesa, así estoy cómodo, así estoy bien. Y tal fue el caso que la misma Biblia nos dice que Cristo, nos dice de Cristo, que Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino con un tratado de paz. El príncipe de paz vino a esta tierra.
¿Y qué pasó? Los suyos no le recibieron. ¿Mm? Esta realidad, hermanos, se replica en medio de los cristianos que están en paz con Dios, pero que viven en un mundo caótico, ¿sí? Un mundo caótico, lleno de irreverencia, lleno de violencia en contra de Dios, de violencia en contra del pueblo de Dios. Pero aún así, la paz de Dios sostiene al pueblo de Dios para tener vidas serenas y libres de ser promotores de conflictos. Nos guarda la paz del Señor. Por ejemplo, Pablo les escribe a los filipenses en el capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Dice el apóstol: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que va a hacer esa paz? Guardará vuestros corazones y guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo esto es posible en Cristo Jesús. Si usted ha sido salvo por Jesucristo, la paz de Dios le guardará su corazón, guardará sus pensamientos. Ojo, aquí no está diciendo le cambiará su vida, le quitará los problemas. No está diciendo eso, sino que en medio de la dificultad le va a guardar. Hermanos, esto es la paz de Dios aplicada en tiempos de aflicción. Necesariamente, hermanos, se trata de una implicación de haber recibido la paz de Dios. Y es que un cristiano no se preocupa por las necesidades de la vida. No se preocupa de las necesidades de la vida. Me refiero, no está ansioso por saber que su vida está sustentada por Dios, porque sabe que su vida está allí, porque conoce lo que dice Juan 10, que el pueblo de Dios, sus ovejas están en las manos de Jesucristo, ¿sí? Ahí está salvaguardado. Somos el tesoro del Señor, allí guardado. Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos disciplina, nos sustenta. Por tanto, ¿qué ansiedad usted va a tener en la mano del Todopoderoso? No debiera, ¿verdad? No debiera. Pero no se trata, hermanos, de una falsa seguridad. No se trata de una falsa seguridad como podemos leer aquí, como podemos leer aquí en Filipenses. La paz de Dios va a cuidarnos, va a cuidar nuestro corazón, va a cuidar nuestra mente para que estén afianzadas en la voluntad de Dios. Eso va a ser la paz. Todo aquel que tiene su pensamiento en las cosas de Dios y en Dios mismo, hermanos, el resultado no será otro que será guardado por la paz del Señor. Por la paz del Señor. Hermanos, con esto no quiero sonar contradictorio, ¿sí? Como si la paz fuera producto del esfuerzo humano. Entonces Biblia, listo, leamos Biblia para tener paz. Biblia, y automáticamente paz. No estamos hablando de una obra que puede hacer el hombre para reproducir paz en medio de la dificultad. Pero hermanos, sí necesitamos saber que la paz de Dios está disponible siempre y cuando no perdamos de vista la Escritura. No perdamos de vista a Dios. No perdamos de vista quién es Él, cómo obra, su poder. Y esto lo encontramos única y exclusivamente en su palabra. El profeta Isaías, siendo inspirado, él dijo, Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz. Óigame bien a esto, son como palabras muy similares a las del apóstol Pablo en Filipenses. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Así es que la confianza y la paz van de la mano. Usted tiene confianza, usted tiene paz, perdón, cuando confía en el Señor. Cuando confía en el Señor. Hermanos, la paz que el cristiano disfruta no se trata de un deseo, ¿sí? Quiero tener paz, uy Señor, en esta situación particular, dame paz, porque mejor dicho, yo desbarato a la otra persona, dame paz. La paz no es un deseo, que si nos esforzamos en concebir ante una dificultad, esta va a venir por arte de magia. No lo es. La paz es una virtud, como lo presenta Pablo en la carta a los Gálatas, es una virtud que produce el Espíritu. ¿Cuándo? Confiamos en la voluntad de Dios. Cuando usted confía en cómo obra Dios, usted confía en lo que ha dicho Dios, usted tendrá paz. El cristiano ha de encomendar su camino a la voluntad del Padre y no a su propia imaginación. Porque uno puede caer en el error de decir, ay, pero es que yo quiero que esto sea así. Yo quiero. ¿Pero qué quiere Dios? Descansa en lo que quiere Dios. Yo quiero que esto me funcione de esta manera. Yo quiero que esta relación sea de esta manera. Yo quiero. Egoísmo. ¿Pero qué quiere Dios? Por tanto, hermanos, la palabra de Dios ha de estar presente en aquel que ve en este mundo a un adversario que le oprime con persecución y tentación. Pero aún así, él es un hijo de Dios. Hermanos, para el hombre natural, esto le resulta extraño. Para el hombre natural, esto le resulta algo imposible. Por eso ve el hombre natural a un cristiano como un bicho raro, ¿sí? Cuando se mantiene sereno, cuando se mantiene tranquilo en esos momentos de dureza, en esos tiempos duros. Y es entendible, ¿por qué? Porque el desespero es propio de aquel que no tiene esperanza. Se le acabó el mundo. Ya no hay razón de vivir. Acaban con su vida. Se vuelcan a los vicios. No hay razón de existencia para ellos. No tienen paz. Donde su esperanza estuvo puesta era en lo perecedero. Y como es perecedero, se acabó y se le acabó su existencia. Razón de su existencia. Pero como hijos de Dios, hermanos, nosotros podemos gozar de perfecta paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, que está por encima de las expectativas del mundo, de lo que el mundo dice ser paz. La paz de Dios sobrepasa ese entendimiento que nos hace ser a nosotros los creyentes personas libres de ansiedad y de agitación, estar agitados. El escritor Eclesiastés, él dijo, más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción del espíritu. Dos puños llenos con trabajo y ahora tiene aflicción porque lo que tiene no lo quiere perder. Más vale un puño con descanso. Hubo un libro, creo que ya lo cité alguna vez, un libro se llama El mártir de las catacumbas. En ese libro se describe la vida de los cristianos bajo el rigor del flagelo de la persecución del Imperio Romano. Y en uno de sus apartes encontramos la escena que se describe así, abro comillas: vi un venerable anciano hacer frente a la muerte. Lleve la imagen,
un anciano, frente a la muerte, va a morir, pero sigue diciendo aquí el escritor, con una pacífica sonrisa en sus labios. ¿Cómo es esto? ¿Sí? Con una pacífica sonrisa en sus labios. Y sobre todo, vi un puñado de muchachas. Bueno, uno pudiera decir, claro, el anciano pues dirá, pues, ya viví, ya es hora entregar esto, ¿sí? Pero dice, y sobre todo, vi un puñado de muchachas, están comenzando su vida, un puñado de muchachas que entregaron su vida a las fieras salvajes con un canto de triunfo en sus labios, que decía, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Eso es paz en medio de la dificultad. En medio de la dificultad. Hoy por menos nos descomponemos. Por menos. Hermanos, esta es la paz que supera lo que podemos entender por lo que es paz. Y esto sucede cuando nuestro corazón está saturado de la palabra viva de Dios, que nos capacita a no atrevernos a proferir injurias, a proferir calumnias, ni a conciliar pleitos con aquellos que nos hacen mal. Por tanto, hermanos, esto nos lleva a una segunda aplicación. Y esto nos lleva a que la paz de Dios capacita al cristiano de mantener la paz con los hombres. Solamente va a tener paz en medio de las situaciones difíciles, sino que también le va a ser capaz de mantener la compostura con los hombres. La paz con los hombres. Hermanos, varios pasajes en las Escrituras nos instan a mantener la paz con los hombres. Puede mantener la paz en esos momentos álgidos. Bien lo dice la Escritura en Romanos 12:18, por ejemplo, Romanos 12:18. Dice, si es posible, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es si depende del otro. No es si depende si me habló bien, si me habló, si funcionó de la manera que yo quería. No, si depende de mí, si depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Algo similar lo veíamos precisamente cuando estábamos hablando de los matrimonios mixtos en el capítulo 7 de Primera a los Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios, ¿cierto? Sino que a paz nos llamó Dios. Hermanos, cuando menos estos dos versos son un llamado urgente a sostener la paz con otras personas dentro del contexto relacionado con incrédulos, ¿sí? Es decir, estoy poniendo la baranda, o la Escritura nos pone la baranda, es ya más lejos. Entonces, aquí ya demos por hecho el entendimiento de la relación entre cristianos. Estamos poniendo una baranda más densa, en donde el incrédulo es un enemigo de Dios, un enemigo del pueblo de Dios. Entonces, en medio de esas relaciones con los incrédulos, se nos manda a que sostengamos paz. Esto implica que para los cristianos la expresión de la paz va más allá de una cuestión pasiva. Ya no se trata de simplemente decir, bueno, listo, gracias Señor, ayúdame Señor, guárdame Señor. Sino que ya se trata de poner algo en acción, se trata de estar dispuesto siempre que sea posible a esforzarse por mantener el vínculo de la paz, incluso con aquellos que nos hacen mal. Mire, un creyente que es gobernado por el Espíritu de Dios no va a estar cazando pleitos de aquí para allá. Es decir, un creyente no debe ser la fuente de peleas. Ahora bien, sabiendo
que no pertenecemos a este mundo y que hay enemigos de Dios y de su pueblo, pues hermanos, naturalmente nos vamos a encontrar en situaciones donde otras personas van a ejercer oposición a nuestra vida, nos van a perseguir y nos van a causar dolor por causa de nuestra fe. Eso va a ser lo natural. Pero que seamos odiados, que seamos calumniados y que recibamos daños de diferentes formas, debemos recordar que no somos responsables de esos ataques. No somos responsables. Pero sí seremos responsables de nuestra manera de responder a esos ataques. ¿Cierto? ¿Qué nos manda la Escritura? Que buscar la paz no necesariamente significa estar callado. No necesariamente es agache la cabeza y aguante. No. Recordemos, por ejemplo, la actitud que tuvo nuestro Señor cuando fue golpeado por uno de los guardias del Sanedrín. ¿Sí? ¿Qué dijo nuestro Señor? El Señor dijo, se ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me pegas? No significa que el Señor estaba cazando una pelea. Él es el príncipe de paz. Ahora, y si nuestro Cristo cayó, como lo dice la Escritura, ¿sí?, que Él guardó silencio, que Él no abrió su boca, no significa que Él cerró sus labios para dejar pasar estas situaciones, sino que Él cayó, Él guardó su boca de proferir maldición y de lanzar amenazas. Allí cayó el Señor. Guardó silencio, y en esa misma medida debemos hacerlo nosotros. No maldecir, pero sí podemos abrir nuestra boca en justicia y preguntar esto. Si ha hablado mal, testifica. Dime por qué. Un comentarista dijo lo siguiente, hermanos. Abro comillas. Si todos los cristianos siguieran este mandato, ¿sí?, de procurar la paz con los hombres, si nunca provocaran controversia, si a nadie dañaran con calumnias o trato injusto, si a nadie obligaran a procesarlos en la ley por falta de puntualidad en el pago de deudas u honestidades en los negocios, si no hicieran nada para irritar o prolongar una controversia cuando ya ha comenzado, pondrían fin a una parte no pequeña de la lucha que existe en el mundo. Entonces, si como cristianos obedecemos a la Escritura, esto que ustedes llaman conflictos, guerras, etcétera, mengua ostensiblemente. No necesita usted un gobierno, no necesitó a un líder capacitado, no necesita usted un ejército, no necesita una organización. Usted únicamente necesitó fue el Espíritu de Dios, que procuró la paz con Dios, usted y Dios, y ahora le ha dado esa paz para que la repliegue para con su prójimo. Entonces, tenemos la paz en la aflicción, la paz con los hombres. Esto nos lleva a una tercera y última aplicación, y es ser hacedores de la paz. Ser hacedores de la paz. Una de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, versículo 9, uno puede leer: bienaventurados los pacificadores, ¿cierto? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí dice pacificadores o dice pacifistas? Pacificadores, ¿verdad? Aquí la Biblia, ojo, desliga a un pacificador de un pacifista. No son lo mismo. No son lo mismo. Una persona pacífica es aquella que huye de los conflictos, ¿sí? La que nunca buscaría tener un pleito con alguien. Una persona pacífica, pacifista.
Aunque esto tiene un carácter aparentemente positivo, hermanos, la demanda del Señor es que seamos pacificadores, es decir, hacedores de paz. Hermanos, el pacífico dejaría de hacer lo que sea para conseguir la paz, incluso dejar a un lado la justicia. Permitiría que pasaran muchas injusticias con el fin de no pelear más. A la verdad, esto sería una posición facilista y pasiva. Por el contrario, hermanos, el pacificador es aquel que literalmente trabaja arduamente buscando la paz, y no solamente la busca, sino que la promueve. La promueve. Había leído el testimonio de uno de los Wesley que iba en un barco, iba acompañando a un alto gobernante. Resulta que el gobernante tenía en el barco unas botellas de vino, donde uno de sus sirvientes destapó la botella y se la bebió. Entonces, claro, este gobernador airado llamó a su siervo y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Por qué es así? ¿Por qué se tomó esa atribución que no le compete? Ahora sí sabe qué voy a hacer con usted. En el primer buque de guerra que pase, allá lo voy a montar, para que sufra, ¿sí? Para que lo traten duramente. Y en esas estaba Wesley, uno de los Wesley, no sé cuál, escuchando esta situación, y le dice al gobernador: señor gobernador, ¿usted ha pecado? Y el hombre lo entendió rápidamente y dijo: sí, he pecado. Soy pecador y he pecado. Por tanto, retiro mis palabras, ¿sí? Pero no lo vuelva a hacer, ¿sí? No lo vuelva a hacer. ¿Qué hizo Wesley aquí en este caso? Fue un promotor de la paz. Un promotor de la paz. Hermanos, el Señor ha dejado ese legado de la paz para nosotros. Recuerde que Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Y por tanto, hermanos, debemos ser consecuentes con hacer uso de la paz que nosotros estamos disfrutando. Hermanos, que no nos pase como ese siervo en misericordia de la parábola, que aún recibiendo el perdón del rey por una deuda impagable, no tuvo misericordia con su consiervo, el cual le debía algo minúsculo. El atributo de la paz, hermanos, se hace manifiesto en el creyente cuando realmente obra la paz, cuando es un pacificador. El creyente es un pacificador cuando busca la paz entre los hombres, pero el punto más excelso, donde más brilla la paz, como el fruto del Espíritu, es cuando el creyente procura la reconciliación de un inconverso con Dios. Allí es donde más brilla la virtud de la paz. ¿Cómo se ve esta virtud en la práctica? Pues, hermanos, necesariamente es cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo. Pero tenga en cuenta, hermano, que nuestro Señor no vino a traer una paz superficial basada en la no reprensión al pecado, como hoy muchas veces se ha tomado el Evangelio. Ni mucho menos, hermanos, debemos entender que por el respeto a la libre expresión, que hoy la sociedad ha tomado eso para disfrazar su pecado, entonces nosotros nos abstengamos a señalar lo que está mal. Cada vez, hermanos, que presentamos el Evangelio, la persona es confrontada con su pecado. Pues si no hay convicción de pecado, pues mucho menos habrá arrepentimiento. Por tanto, no debemos sacrificar la verdad ni pasarla por alto. Aunque esto ciertamente va a causar dolor cuando prediquemos la palabra en este sentido. Esto nos va a causar calumnias, nos va a causar menosprecio, pero no olvidemos, hermanos, que el precio de la paz fue muy alto, fue la sangre de Cristo derramada en la cruz, y por tanto padeceremos también por nuestro Cristo, porque el que pierda su vida a causa de él, la hallará. Hermanos, la virtud de la paz no es una opción, como ustedes se dan cuenta. No es una opción.
No es si quiero, si no quiero. Tampoco significa que estaremos libres de aflicción, ¿no? Tampoco se trata de hibernar como lo hacen los osos, ¿sí? Que pasan su tiempo ocultos, durmiendo, lejos de esa situación difícil del invierno. No se trata, hermanos, de darle la espalda a los problemas como si al despertar estos ya se hubieran esfumado. No. La verdadera paz es aquella que no nos derrumba ante lo difícil de esta vida. No nos inquieta lo que ya sabemos de por sí, lo que está en este mundo. Ya sabemos qué es lo que nos espera en este mundo. Recuerde las palabras del Señor. Estas cosas, miren lo interesante, porque esto ya lo habíamos visto desde otra perspectiva, desde el gozo, porque el Señor había dicho, estas cosas os he hablado para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Pero en Juan 16:33 repite esta misma cláusula diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí es donde continúa diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, no es darle la espalda a lo que es más cierto que el sol saldrá todos los días. No podemos darle la espalda y decir, ay no, esto cambiará, esto cambiará, esto cambiará, esto cambiará. En el mundo tendremos aflicción. Cada día trae su propio mal. Somos enemigos de este sistema. ¿Qué quiere? ¿Que lo trate bien este sistema? Si este sistema lo trata bien, es porque usted se está amoldando a este sistema. Ahora, ¿qué nos insta la Escritura? Que aún, aunque este sistema traiga dolor, aún cuando haya opresión, haya aflicción, no me preocupen, que si estamos en Cristo tendremos paz. Tendremos paz. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude a replicar esta virtud de la paz en medio de nuestro corazón.